Déjame hacerte una pregunta muy sincera. ¿Sientes que tus piernas ya no tienen la fuerza de antes? ¿Notas que subir escaleras te quema más rápido, que al levantarte de una silla las rodillas tiemblan, o que al caminar tus pies duelen o se sienten pesados? Si tienes más de 60 años, es muy probable que alguna de estas situaciones te resulte familiar. Y casi siempre, cuando alguien lo comenta, escucha la misma respuesta. Es normal, son los años. Pero hoy quiero que sepas algo muy importante. Eso no es solo la edad. Existe un problema silencioso que está afectando a millones de personas mayores sin que se den cuenta. Un problema que no suele doler al principio, que no manda señales claras en los análisis básicos y que, sin embargo, va robando fuerza, estabilidad y seguridad poco a poco. Un auténtico enemigo metabólico que ataca directamente a las piernas, mucho antes de que aparezca un diagnóstico como diabetes u otros problemas graves de salud. Este proceso suele comenzar de forma discreta. Primero caminas un poco más lento, luego te cuesta más levantarte, empiezas a perder equilibrio, a sentir calambres por la noche o una sensación constante de pesadez en las piernas. Nada parece urgente, pero cada pequeño cambio va limitando tu movilidad y tu confianza. Y lo más peligroso es esto: muchas personas aceptan esta situación como algo inevitable, como si perder fuerza fuera parte natural del envejecimiento. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Tus piernas no son solo músculos para caminar, son una parte clave de tu salud metabólica. Cuando algo falla ahí, el impacto no se queda solo en las piernas, sino que afecta a tu energía, a tu circulación y a tu autonomía diaria. En este vídeo voy a explicarte qué está ocurriendo realmente dentro de tu cuerpo, por qué este problema aparece mucho antes de que la mayoría se dé cuenta y cómo puedes identificar si ya te está afectando, incluso aunque tus análisis digan que todo está bien. Y lo más importante, ¿qué puedes hacer desde hoy mismo para empezar a revertirlo? Porque perder fuerza en las piernas no es una condena inevitable de la edad, es una señal. Y cuando se entiende a tiempo, todavía estás a tiempo de actuar. Hay algo fundamental que casi nunca se explica cuando se habla de debilidad, envejecimiento o pérdida de fuerza. Y es esto: tus piernas no son solo estructuras para moverte de un sitio a otro. En realidad, son uno de los órganos metabólicos más importantes de todo tu cuerpo. Los músculos grandes de las piernas, los glúteos, los muslos y las pantorrillas, están diseñados para absorber, almacenar y quemar glucosa de forma constante. De hecho, consumen más azúcar que cualquier otro músculo del cuerpo. Cuando este sistema funciona bien, tus piernas actúan como un auténtico regulador metabólico que protege tu energía, tu circulación y tu estabilidad. El problema aparece cuando, con los años, se desarrolla algo muy común y poco diagnosticado: la resistencia a la insulina. La insulina es la hormona encargada de abrir la puerta para que la glucosa entre en las células musculares y se convierta en energía. Pero cuando las células dejan de responder correctamente a esa señal, esa puerta empieza a cerrarse poco a poco. Cuando esto ocurre, la glucosa ya no entra de forma eficiente en el músculo de las piernas. El músculo comienza a quedarse sin combustible y el cuerpo responde de la peor manera posible. Se inicia un proceso silencioso en el que la energía muscular disminuye, se acumula grasa dentro del propio músculo y aparece una inflamación constante de bajo grado. Lo más engañoso de este proceso es que no siempre se refleja en el peso corporal. Una persona puede pesar lo mismo durante años y, sin embargo, estar perdiendo calidad muscular por dentro. El músculo se vuelve más débil, menos eficiente y menos capaz de sostener el cuerpo con seguridad. Además, cuando el músculo no quema bien la glucosa, el azúcar permanece más tiempo en la sangre. Con el paso del tiempo, esto empieza a dañar pequeños vasos sanguíneos y nervios, especialmente en las piernas, donde la demanda de oxígeno y de comunicación nerviosa es muy alta. Por eso, las piernas suelen ser las primeras en enviar señales de alarma, no porque estén más viejas, sino porque son las más exigentes desde el punto de vista metabólico. Entender esto cambia por completo la forma de interpretar la debilidad en las piernas. Ya no es un simple problema muscular, es una señal temprana de que el metabolismo necesita atención urgente. Todo lo que te estoy explicando no es una suposición ni una moda reciente. La ciencia en humanos lleva años observando un patrón muy claro. La debilidad en las piernas suele aparecer mucho antes de que una persona sea diagnosticada con diabetes. En múltiples estudios realizados en personas con diabetes tipo 2, se ha observado una reducción significativa de la masa muscular y de la fuerza en las piernas, especialmente en zonas clave como los muslos, las rodillas y los tobillos.
Estas áreas son fundamentales para caminar, mantener el equilibrio y levantarse con seguridad. Cuando empiezan a fallar, la movilidad se ve comprometida. Pero lo más llamativo no es lo que ocurre después del diagnóstico, sino lo que sucede antes. Investigaciones en adultos mayores han demostrado que muchas personas ya presentaban pérdida de calidad muscular en las extremidades inferiores años antes de que sus análisis mostraran valores claramente alterados. Es decir, el problema metabólico ya estaba avanzando, aunque nadie lo hubiera detectado todavía. De hecho, se ha visto que la pérdida de masa muscular en las piernas es en sí misma un factor de riesgo para desarrollar resistencia a la insulina y diabetes, incluso en personas que no tienen sobrepeso. Esto rompe con una idea muy extendida, que solo las personas obesas tienen problemas metabólicos. La realidad es que alguien puede parecer delgado por fuera y, sin embargo, tener un metabolismo profundamente alterado por dentro. Cuando el músculo pierde calidad, quema menos glucosa. Al quemar menos glucosa, el azúcar permanece más tiempo en la sangre. Y cuando eso ocurre de forma repetida, comienzan los daños silenciosos en los nervios y en los pequeños vasos sanguíneos, especialmente en las piernas, donde el sistema circulatorio y nervioso es más vulnerable. En estudios con hombres mayores con diabetes tipo 2, se ha observado que un mal control del azúcar en sangre se asocia con peor rendimiento físico, mayor dificultad para caminar y menor estabilidad. Y cuando a esto se suma el daño nervioso progresivo, la fuerza de las piernas disminuye todavía más. Por eso, cuando una persona empieza a notar que camina más lento, que se cansa antes o que sus piernas ya no responden como antes, no está simplemente envejeciendo. Está viendo una señal temprana de disfunción metabólica. Y lo más importante es que, cuando se identifica a tiempo, este proceso todavía puede revertirse. Después de ver la evidencia, hay algo que ya no podemos ignorar. El problema no empieza con la diabetes, ni aparece de repente de un año para otro. El verdadero enemigo actúa mucho antes, de forma silenciosa, lenta y constante. Ese enemigo es la resistencia a la insulina y el desajuste metabólico crónico que la acompaña. Durante años, el cuerpo puede mantener el azúcar en sangre dentro de rangos aparentemente normales, pero a costa de producir cada vez más insulina. Es como pisar el acelerador con el freno puesto. Por fuera todo parece estable, pero por dentro el sistema está bajo una presión enorme. ¿Y dónde se manifiesta primero ese desgaste? En las piernas. Tus piernas albergan los grupos musculares más grandes del cuerpo: glúteos, cuádriceps, isquiotibiales y pantorrillas. Estos músculos necesitan un flujo constante de sangre, oxígeno y una comunicación nerviosa precisa para funcionar correctamente. Además, contienen una red muy fina de pequeños vasos sanguíneos y nervios que son especialmente sensibles a los cambios metabólicos. Cuando la resistencia a la insulina se instala, la glucosa no entra bien en el músculo, la energía disminuye y el azúcar permanece más tiempo en la sangre. Con el paso de los años, esto empieza a dañar esa red delicada que mantiene fuertes y estables a las piernas. Por eso, los primeros avisos no suelen ser un infarto ni un problema grave de inmediato. Suelen ser señales mucho más sutiles, pero muy reveladoras. Cansancio al caminar distancias cortas, sensación de pesadez en las piernas, calambres nocturnos, pasos más lentos, dificultad para levantarse de una silla o una creciente falta de equilibrio. Muchas personas normalizan estos síntomas, piensan que es la edad, que a todos les pasa. Pero la realidad es que el cuerpo está avisando. Está diciendo que el metabolismo ya no está funcionando como debería y que las piernas están pagando el precio primero. Aquí aparece un círculo peligroso. Al sentir las piernas débiles, la persona se mueve menos. Al moverse menos, pierde más músculo. Y al perder músculo, el cuerpo quema aún menos glucosa, empeorando todavía más la resistencia a la insulina. Es un proceso que se retroalimenta en silencio. Y esta es la clave que quiero que recuerdes. La debilidad en las piernas no es una consecuencia inevitable del envejecimiento, es una consecuencia directa de un metabolismo que lleva años desajustado. La buena noticia es que, si el problema es metabólico, también puede abordarse desde el metabolismo. Pero antes de hablar de soluciones, necesitamos entender exactamente cómo este enemigo roba la fuerza de tus piernas, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Para comprender por qué este enemigo metabólico termina debilitando las piernas, es importante ver qué ocurre dentro del cuerpo cuando la resistencia a la insulina se mantiene durante años. No se trata de un solo daño, sino de 3 vías principales que se van combinando y amplificando entre sí.
La primera vía es el deterioro de la calidad del músculo, incluso cuando el peso corporal no cambia. Muchas personas se tranquilizan al ver que la báscula marca lo mismo, pero el músculo puede estar transformándose por dentro. Con el tiempo, el músculo comienza a infiltrarse de grasa y a inflamarse. Este músculo marmolado produce menos energía y genera menos fuerza real. Estudios en humanos han demostrado que la resistencia a la insulina y la diabetes se asocian con debilidad en articulaciones clave como la rodilla y el tobillo, fundamentales para caminar y mantener el equilibrio. La segunda vía es el daño progresivo de los nervios. Los músculos necesitan que los nervios transmitan señales claras y rápidas para contraerse con potencia y coordinación. Cuando el azúcar en sangre permanece elevada durante mucho tiempo, los pequeños nervios de las piernas empiezan a deteriorarse. Este proceso suele ser silencioso al principio. No siempre causa dolor, pero sí provoca una pérdida de control, una sensación de inestabilidad y esa impresión tan común de que las piernas no responden o se sienten temblorosas. Por eso muchas personas dicen que no es dolor lo que sienten, sino falta de confianza al moverse. La tercera vía es el compromiso de la circulación. La disfunción metabólica aumenta el riesgo de problemas en las arterias de las piernas, reduciendo el flujo de sangre que llega a músculos y nervios. Sin un buen aporte de oxígeno y nutrientes, el músculo se fatiga antes, se recupera peor y pierde rendimiento. Caminar se vuelve más pesado, más lento y más inseguro. Cuando estas tres vías actúan al mismo tiempo, músculo de mala calidad, nervios dañados y circulación deficiente, el resultado es una pérdida progresiva de fuerza, estabilidad y autonomía. Y lo más engañoso es que todo esto puede avanzar incluso cuando los análisis más básicos parecen normales. Por eso, antes de pensar en tratamientos complejos, lo primero es identificar si este proceso ya está ocurriendo en tu cuerpo. En el siguiente bloque vamos a hacer algo muy sencillo pero muy revelador. Una autoevaluación práctica que puedes realizar ahora mismo en casa para saber si tus piernas ya están enviando estas señales de alarma. Antes de hablar de análisis médicos o soluciones, quiero que hagamos algo muy importante juntos, porque muchas veces el cuerpo ya está avisando, solo que nadie le ha enseñado a la persona a escuchar esas señales. Vamos a comprobar ahora mismo si este problema metabólico silencioso ya está afectando a tus piernas, incluso aunque nunca te hayan dicho que tienes diabetes. No necesitas ningún aparato especial ni experiencia previa, solo un poco de atención y honestidad contigo mismo. Empieza con esta primera prueba. Siéntate en una silla firme, con los pies bien apoyados en el suelo. Ahora intenta levantarte completamente y volver a sentarte 10 veces seguidas, sin usar las manos. Si necesitas apoyarte, si te detienes a mitad de camino, si sientes que las piernas tiemblan o simplemente no puedes completar las 10 repeticiones, eso es una señal clara de debilidad en la parte inferior del cuerpo. No es una prueba de fuerza extrema, es una prueba básica de funcionalidad, y cuando falla suele estar relacionada con pérdida de masa muscular y problemas metabólicos. La segunda comprobación es muy sencilla, pero muy reveladora. Piensa en cómo te sientes al subir escaleras. ¿Te notas más inestable que hace 1 o 2 años? ¿Te agarras al pasamanos por seguridad? ¿Sientes que las piernas queman o no empujan como antes? Muchas personas pueden seguir subiendo escaleras, pero lo hacen con miedo o inseguridad. Esa sensación no es normal y suele indicar que la fuerza, los nervios o la circulación ya no están funcionando de forma óptima. La tercera señal tiene que ver con tu forma de caminar. Observa si, sin darte cuenta, caminas cada vez más despacio, no porque quieras, sino porque tu cuerpo te lo pide. La reducción natural de la velocidad al caminar es uno de los indicadores más tempranos de deterioro muscular y metabólico en adultos mayores. Y por último, presta atención a tus pies. Pies fríos con frecuencia, hormigueo, entumecimiento o pequeñas heridas que tardan mucho en cicatrizar son señales claras de que la circulación y los nervios están sufriendo. Estas molestias no aparecen de la nada. Suelen ser consecuencia de años de mala gestión del azúcar en sangre. Si te has reconocido en una o varias de estas pruebas, quiero que entiendas algo muy importante. No significa que sea demasiado tarde. Al contrario, significa que tu cuerpo te está avisando con tiempo. Y en el siguiente bloque voy a explicarte qué pruebas médicas confirman realmente este problema y cuáles suelen pasar desapercibidas, incluso cuando todo parece estar bien. Después de hacer esta autoevaluación, surge una pregunta clave. ¿Cómo se puede confirmar de verdad si este enemigo metabólico está detrás de la debilidad en las piernas?
Aquí es donde muchas personas se confían demasiado, porque creen que si los análisis habituales salen normales, entonces no hay ningún problema. Y la realidad es que esos análisis no siempre muestran lo que está ocurriendo en las fases iniciales. Durante años, el cuerpo puede mantener el azúcar en sangre dentro de límites aceptables, pero a costa de producir cada vez más insulina. Este esfuerzo constante no suele aparecer reflejado en las pruebas más comunes, y mientras tanto, el daño metabólico continúa avanzando en silencio, afectando primero al músculo, a los nervios y a la circulación de las piernas. Por eso hay un marcador especialmente importante que rara vez se solicita de forma rutinaria: la insulina en ayunas. Este análisis se realiza tras unas 12 o 14 horas sin comer y permite saber si el cuerpo está utilizando demasiada insulina para mantener el azúcar aparentemente estable. Los estudios muestran que una persona puede vivir entre 6 y 14 años con insulina elevada, antes de que la glucosa o la hemoglobina glicosilada empiecen a alterarse. Un valor saludable de insulina en ayunas suele situarse entre 3 y 6. Cuando está por encima, es una señal clara de resistencia a la insulina, aunque otros resultados parezcan normales. Otro análisis relevante es la hemoglobina glicosilada, que refleja el promedio de azúcar en sangre de los últimos 3 meses. Idealmente debería situarse alrededor de 5,2% o menos. Valores entre 5,7% y 6,3% indican un estado prediabético y por encima de 6,4% se considera diabetes. El problema es que este marcador suele cambiar cuando el proceso metabólico ya lleva tiempo en marcha. También está la glucosa en ayunas, el análisis más conocido. Medida por la mañana, sin haber comido, debería mantenerse aproximadamente entre 70 y 90 miligramos por decilitro. Valores repetidamente más altos indican que el cuerpo empieza a tener dificultades para manejar la glucosa. Por último, los triglicéridos y el colesterol HDL aportan mucha información sobre la salud metabólica. Triglicéridos elevados junto con un HDL bajo suelen acompañar a la resistencia a la insulina. Cuando se divide el valor de los triglicéridos entre el HDL, el resultado ideal debería ser cercano a 1,5 o inferior. Lo más importante que quiero que entiendas es esto: puedes tener debilidad en las piernas incluso si uno de estos valores sale normal. Por eso no se trata de mirar un solo número, sino de entender el conjunto. Y una vez que el problema se identifica, el siguiente paso es actuar. En el próximo bloque te voy a explicar un protocolo claro y práctico para empezar a revertir este proceso desde hoy mismo. Ahora viene la parte más importante de todo este video, porque entender el problema es clave, pero aplicar lo correcto es lo que realmente cambia tu cuerpo. Y la buena noticia es que no necesitas tratamientos complicados ni soluciones extremas. Lo que necesitas es un protocolo claro, sencillo y coherente con cómo funciona el metabolismo. El primer paso, y el más importante de todos, es dejar de comer al menos 3 horas antes de irte a dormir. Esto parece simple, pero es uno de los hábitos más poderosos para mejorar la resistencia a la insulina. Cuando comes tarde por la noche, la insulina permanece elevada durante horas, el cuerpo no puede quemar grasa, no se repara, no se regenera y el sueño pierde calidad. Comer tarde acelera la inflamación, el envejecimiento metabólico y la pérdida muscular. Si te acuestas a las 11, tu última comida debería terminar como máximo a las 8. Este solo cambio puede empezar a mejorar la energía y la fuerza en pocos días. El segundo paso es reconstruir la fuerza de las piernas. La fuerza no es solo estética, es protección metabólica. El entrenamiento de resistencia mejora el equilibrio, la estabilidad y la capacidad de caminar, especialmente en personas mayores. No se trata de hacer ejercicio intenso, sino de movimientos funcionales, 2 veces por semana, a tu ritmo. Sentarte y levantarte de una silla, subir escalones, elevar los talones y activar los glúteos son ejercicios simples que le devuelven al músculo su función principal: quemar glucosa y generar fuerza. El tercer paso es alcanzar un objetivo adecuado de proteína. Estudios recientes muestran que, cuando la proteína se combina con ejercicios de fuerza, se mejora la masa muscular y la potencia en adultos mayores. El objetivo es consumir entre 30 y 40 gramos de proteína de calidad en cada comida, priorizando alimentos ricos en leucina como huevos con yema, pescado y carne de buena calidad. El cuarto paso es mejorar el control del azúcar. Esto implica eliminar azúcares añadidos y productos ultraprocesados, reducir los carbohidratos totales y evitar comer constantemente. 3 comidas al día, sin picar entre horas,
permiten que la insulina baje y que el músculo vuelva a responder mejor. El quinto paso es moverte a diario para mejorar la circulación. Caminar es una de las herramientas más potentes para las piernas. Idealmente entre 8 y 10,000 pasos al día, y especialmente una caminata de 15 minutos después de la comida principal, que ayuda a reducir el pico de glucosa. El sexto paso es proteger los nervios. Dormir mejor, entrenar fuerza, estabilizar el azúcar y asegurar suficientes vitaminas del grupo B ayuda a mantener la comunicación nerviosa y la sensibilidad en las piernas. Y el séptimo paso, muchas veces olvidado, es el sueño. Dormir bien es cuando el músculo se repara, se fortalece y recupera su función metabólica. Sin sueño, no hay recuperación real. En el siguiente bloque vamos a bajar todo esto a la práctica con ejercicios concretos para empezar a devolver fuerza a tus piernas de forma segura. Ahora vamos a llevar todo esto a la práctica, porque hay algo que quiero que tengas muy claro. Recuperar la fuerza de las piernas no es cuestión de edad, es cuestión de estímulo correcto. El músculo responde a cualquier edad si se le da la señal adecuada. No necesitas gimnasio, ni máquinas complicadas, ni entrenamientos extremos. Solo necesitas constancia y movimientos funcionales que le recuerden a tu cuerpo para qué sirven tus piernas. Vamos a empezar con el ejercicio más importante de todos, sentarte y levantarte de una silla. Parece simple, pero es uno de los movimientos más completos que existen. Si te cuesta hacer una sentadilla normal, la silla es tu mejor aliada. Siéntate, levántate completamente y vuelve a sentarte. Eso cuenta como una repetición. Intenta hacer 10 repeticiones seguidas, descansa un poco y repite hasta completar 3 series. Este ejercicio activa muslos, glúteos y mejora directamente la capacidad de levantarte en la vida diaria. El segundo ejercicio son los step-ups o subidas a un escalón. Puedes usar un escalón de casa o el primer peldaño de una escalera. Sube con una pierna y baja con control, repitiendo el movimiento 5 veces con una pierna y luego 5 con la otra. Eso completa una serie. Descansa y realiza una segunda serie. Este ejercicio mejora la fuerza unilateral, el equilibrio y la estabilidad, algo fundamental para prevenir caídas. El tercer ejercicio son las elevaciones de talones. De pie, con apoyo si lo necesitas, elévate sobre las puntas de los pies y luego baja lentamente los talones al suelo. Este movimiento fortalece las pantorrillas, mejora la circulación y ayuda mucho a la estabilidad al caminar. Intenta hacer 20 repeticiones seguidas, descansa y repite una segunda serie. El cuarto ejercicio es el puente de glúteos. Túmbate boca arriba, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Desde ahí, empuja con los talones y eleva la cadera hasta donde te resulte cómodo, apretando los glúteos. Mantén la posición 5 segundos y baja despacio. Eso es una repetición. Realiza 5 repeticiones, descansa y repite otra serie. Todo este bloque de ejercicios debería llevarte solo unos minutos y es suficiente para empezar a enviarle al cuerpo un mensaje muy claro. Necesitamos músculo, necesitamos fuerza, necesitamos quemar glucosa. Hazlos 2 veces por semana, a tu ritmo, sin dolor y con buena técnica. En el siguiente bloque, vamos a hablar de un factor que muchos ignoran y que puede marcar la diferencia entre recuperar fuerza o seguir perdiéndola: la nutrición y especialmente la proteína. Si hay un error muy común después de los 60 años, es pensar que comer menos proteína es más sano. Muchas personas reducen la proteína por miedo al azúcar, al colesterol o simplemente porque han escuchado que ya no la necesitan. Y la realidad es justo la contraria. El músculo de las piernas necesita proteína para existir. Sin suficiente proteína, el cuerpo no puede reparar el tejido, no puede reconstruir la fuerza perdida y no puede recuperar su función metabólica. De hecho, estudios recientes muestran que cuando el consumo adecuado de proteína se combina con ejercicios de fuerza, la masa muscular y la potencia mejoran claramente en adultos mayores. Aquí hay algo importante que debes saber. La proteína no es el problema para el azúcar en sangre. De los 3 macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, los carbohidratos son los que más elevan la glucosa y la insulina. La proteína provoca una respuesta mucho más moderada y, en muchos casos, ayuda a estabilizar el azúcar al evitar picos bruscos. Por eso, el objetivo no es comer poco, sino comer mejor. La recomendación general para proteger músculo y metabolismo es consumir entre 30 y 40 gramos de proteína de buena calidad en cada comida. Si haces 2 comidas al día, esas 2 comidas deben ser completas en proteína. Si haces 3, igual.
Lo importante es alcanzar ese umbral que estimula la reparación muscular. Prioriza proteínas ricas en leucina, un aminoácido clave para activar la construcción muscular. Huevos con yema, pescado y carnes de buena calidad son excelentes opciones. No se trata de comer en exceso, sino de darle al cuerpo lo que realmente necesita para mantenerse fuerte. Ahora bien, la proteína por sí sola no es suficiente si el azúcar está constantemente subiendo y bajando. Por eso es tan importante el control glucémico, reducir los azúcares añadidos, eliminar productos ultraprocesados y limitar los carbohidratos totales ayuda a que el músculo vuelva a responder a la insulina. Comer 3 veces al día, sin picar entre horas, permite que la insulina baje y que el cuerpo entre en fases reales de reparación. Un hábito muy sencillo pero poderoso es caminar durante 15 minutos después de la comida principal. Este pequeño gesto ayuda a que el músculo utilice la glucosa justo cuando más circula por la sangre, reduciendo el daño metabólico. En el siguiente bloque vamos a hablar de otro factor que suele subestimarse, pero que es fundamental para que las piernas vuelvan a sentirse fuertes y ligeras: la circulación y el cuidado de los nervios.